Tengo en la línea y me da mucho gusto porque ya se está haciendo costumbre al subgobernador de Banco Banco de México, Gerardo Esquivel. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hay una gran cantidad de temas que me gustaría platicar contigo. ¿Por dónde quieres empezar? Ahora sí que Tú tú dime. pon el tiro. Pues mira, si quieres empezamos comentando brevemente que ayer presentamos el informe trimestral Sí. del banco y en el informe trimestral pues hacemos un recuento de la situación económica más reciente y también es importante porque ahí publicamos nuestros pronósticos tanto de crecimiento como de inflación y quizá la novedad más importante es que nuestro pronóstico para este año se mantiene en 2.2%, a diferencia de otras instituciones que han estado ajustando un poco su estimación a la baja. Nosotros lo mantuvimos en 2.2%, revisando el desempeño favorable del primer semestre y anticipando un desempeño menos favorable, pero aún positivo del segundo semestre. Así es que el crecimiento para este año se mantiene en 2.2%, y el que sí revisamos hacia la baja es el crecimiento del próximo año, que lo estamos reduciendo a 1.6%. Es una reducción que toma en consideración el hecho de que el próximo año la situación económica mundial va a ser más difícil, que Estados Unidos también se anticipa que crezca menos, y en ese sentido pues tendrá un impacto en el crecimiento que nosotros tengamos. Y si bien va a ser positivo, así lo estimamos, el crecimiento para el próximo año, sin visos de una recesión, que es lo que a mucha gente le preocupa, sí se estima un ajuste a la baja en la expectativa de crecimiento, o sea, creceremos menos de lo que pensábamos. Es quizá digamos, un resumen apretado de lo que dijimos ayer en el informe trimestral. Sobre la inflación, ajustamos al alza nuestros pronósticos y estimados de inflación a fin de año. Es algo que no es nuevo porque ya lo habíamos anunciado en nuestra última decisión de política monetaria, pero estamos estimando que el cierre de la inflación del último trimestre de este año quede en 8.1%, y el próximo año esperamos ya estar más bien cerca del objetivo de inflación, y esperamos que el último trimestre de 2023 cierre en 3.2% para alcanzar el objetivo de 3% hacia el primer trimestre de 2024. Ese es, en grandes rasgos, el resumen del informe trimestral que presentamos ayer, toda la Junta de Gobierno, donde dimos a conocer este documento. Y estos Gerardo, con base en este análisis que hacen, vemos la necesidad del Instituto Central de aumentar la tasa de referencia para controlar la inflación, pero por el otro lado que estamos perdiendo la poca velocidad de recuperación en la economía. ¿Cómo entender estas dos disyuntivas? Bueno, ese es un muy buen punto, porque ese es justo, digamos, uno de los elementos que yo en lo personal he estado planteando en mis posicionamientos de política monetaria, que es, si bien creo que debemos subir la tasa de interés como la hemos subido, y por eso he acompañado las decisiones que se han tomado recientemente. Las últimas decisiones, recordemos, han sido unánimes, de tal manera que estamos todos de acuerdo en la Junta en subir la tasa de interés y en llevarla a un nivel en el que empiece a funcionar como contención de la inflación. Ese es un nivel que le llamamos un nivel restrictivo, que empiece a operar y a actuar de una forma tal que empiece a ayudarnos a contener la inflación. Por cierto, ya alcanzamos ese nivel ahorita. Quizá necesitemos avanzar un poco más en la zona restrictiva para garantizar que ocurra la reducción de la inflación, que es algo que queremos porque pues la inflación es algo que afecta a todos los mexicanos, y particularmente a los mexicanos más pobres, de menores ingresos, porque como hemos visto en esta ocasión, buena parte de la inflación ocurre en los precios de los alimentos, y la gente de menores recursos destina un mayor porcentaje de su ingreso a la compra de estos bienes. Así es que en ese sentido se vuelve muy relevante contribuir en la medida de lo que podamos nosotros a reducir la inflación, a hacerlo. Es un fenómeno que, como se ha descrito en muchas ocasiones, tiene una naturaleza fundamentalmente global. Es un aumento de precios de los alimentos en todo el mundo, nos está afectando por esa vía,
no podemos reducirlos por arte de magia, pero a las acciones que tomamos esperamos que contribuyan paulatinamente a reducir esta inflación. Y eso es algo que estamos dedicados y por eso es que hemos subido la tasa de interés y por eso podemos anticipar, y ya lo hemos descrito así, que posiblemente necesitemos hacer ajustes adicionales hacia adelante. Pero también creo que es importante lo que tú señalas. No debe ser un aumento tan drástico para que no sea una restricción muy importante al crecimiento económico, porque recordemos que México, saliendo de la pandemia, cayó mucho en 2020 y somos de los países que hemos tenido una recuperación más débil, en el sentido de que nosotros aún ni siquiera hemos logrado recuperar el nivel de actividad económica que teníamos previo a la pandemia. Muchos países ya lograron recuperar eso y muchos ya están incluso muy por encima de su nivel previo a la pandemia, de tal manera que están pues ya en un proceso claro de crecimiento. Nosotros no, y eso es porque los motores, digamos, del crecimiento económico están muy débiles, y por eso creo que si bien tenemos que subir la tasa, si bien tenemos que llevarla a un terreno restrictivo, debemos de ser cuidadosos en que esa restricción no sea excesiva para que no afecte de manera muy significativa al proceso de recuperación, porque también es algo que los mexicanos quieren, que la economía crezca, que crezcan las oportunidades de empleo y que puedan tener mayores ingresos. Entonces que tenemos que actuar, digamos, de una manera que sea razonable, ¿no? Cumpliendo con nuestro mandato constitucional, pero también siendo cuidadosos en que esto no ocurra a cualquier costo y que no sea un costo demasiado alto para la sociedad mexicana, para la economía mexicana en su conjunto. ¿Cómo explicarle a la gente esta posición? Si se cumplen los pronósticos que hicieron ustedes ayer sobre la economía mexicana, el crecimiento promedio anual durante este sexenio será de 0. ¿Cómo explicarles que es más importante luchar en contra de la inflación? Que por cierto, por ahí dicen que es la históricamente alta, no, es que no tienen poca memoria. ¿Cómo controlar esta inflación que yo, como decías hace rato, siento que está perdiendo velocidad? Sí, pues es importante entender justo este argumento que estaba planteando, ¿no? Que es combatir la inflación es algo que primero es nuestro mandato, o sea, es el trabajo que tenemos en el banco. O sea, es que quede muy claro que el mandato constitucional de nosotros es luchar contra la inflación. Y en ese sentido tenemos que actuar en consecuencia. Sin embargo, es cierto también que actuar demasiado agresivamente puede tener implicaciones negativas y puede afectar, como decía antes, las posibilidades de crecimiento y recuperación de la economía. Es cierto que va a ser unos años de bajo crecimiento. También hay que entender que el contexto externo ha sido sumamente desfavorable, pues al menos por estos dos factores que todavía estamos viviendo, ¿no? La pandemia, con todo lo que implicó en términos de salud, de pérdida de vidas, de enfermedades, de costo, digamos, humano, económico y social, que es algo pues completamente ajeno a la decisión de un país, a las son circunstancias que nos tocó vivir desafortunadamente muy adversas y que tuvieron un costo económico y social muy importante. Y estamos, digamos, en ese contexto por una parte, y luego a eso se le sumó este otro factor internacional, que es la invasión de Rusia a Ucrania, con implicaciones económicas muy importantes por el impacto que eso tuvo en este año, lo ha estado teniendo a lo largo de los últimos meses, en el precio de alimentos y de energéticos. Esa combinación de esos dos factores que pues son episodios imprevisibles, fuera de nuestro control, pues son los que están teniendo este impacto muy desafortunado de un choque económico por el lado real, por el lado de la actividad económica, por el lado del empleo, y por el otro, por el lado nominal, por el lado de los precios y por el impacto en el costo de vida y de bienestar de todo mundo y en particular pues a nosotros de los mexicanos. Entonces, digamos, sí es una combinación muy desafortunada, pero sí creo que al final de cuentas y a la larga es muy importante reconocer la importancia de recuperar la estabilidad de precios, porque nosotros pues ya, como decías, hemos tenido episodios en el pasado de inflación elevada y persistente,
y lo último que quisiéramos es regresar a episodios parecidos. Creo que estamos muy lejos de eso y eso es importante señalarlo para que también tampoco alarmar innecesariamente a la población. Pero sí es cierto que si no actuamos y no reducimos ahorita la tasa de inflación, podemos empezar a acostumbrarnos a vivir con la inflación y eso empieza a generar una serie de comportamientos en la formación de precios, en las demandas salariales, etcétera, que ya sabemos que no nos llevan muy lejos y creo que eso afecta el nivel de vida y de decisiones de los agentes económicos, afecta las decisiones de consumo, de inversión, la gente que tiene sus ingresos fijos, pues empieza a perder capacidad de compra, los adultos mayores que reciben una pensión que no necesariamente está indexada a la inflación, pues empiezan a perder capacidad de compra, en fin, trae aparejado una serie de efectos dañinos en el nivel de vida y bienestar de la población, que es contra lo que hay que luchar. Por eso es que la inflación es nuestro objetivo único en el Banco de México, porque sabemos la importancia de eso y la importancia de regresar a niveles de inflación bajos, porque esa es la mejor forma que tenemos en el Banco de México para contribuir al crecimiento económico en el futuro, garantizar la estabilidad, que los agentes económicos tengan certidumbre, que la situación en el país es razonablemente estable en términos de precios y que las decisiones económicas no se van a distorsionar. Por eso es importante en el mediano y largo plazo que nosotros actuemos y por eso es importante, a pesar de que, como dije antes, puede contribuir en el margen a que la actividad económica no crezca tanto como nos gustaría. Pero sí es importante señalar la importancia de hacerlo ahora, antes de que la inflación, digamos, se acostumbre a estar con nosotros y que nosotros nos empecemos a acomodar un poco a esa situación. Creo que eso es algo que sí debemos tratar de evitar. Gerardo, hay quienes públicamente han dicho que la función de la Junta de Gobierno del Banco de México debe ser seguir las decisiones de política monetaria del FED. ¿Qué opinión te merece a ti esas posiciones? Mira, yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Habrá ocasiones en las que así deba ser. Ha sido, por cierto, las decisiones más recientes han coincidido, pero no tiene por qué ser así de manera automática. El Banco de México es autónomo, no solo del gobierno federal, sino es autónomo de cualquier otra instancia, por muy poderosa que ésta sea, incluyendo a la Reserva Federal. Así es que no tiene por qué determinar el comportamiento de ellos lo que nosotros hagamos hacia adelante. Creo más bien que nosotros tenemos que valorar la situación actual con la información que ocurre en el país, con las cifras que tenemos nosotros y en función de eso actuar. Yo he dicho que hay una serie de razones por las cuales nosotros estamos ya en una situación diferente a la Reserva Federal de Estados Unidos, porque nosotros empezamos a subir la tasa, recordémoslo, desde junio del año pasado. Ya la llevamos la tasa a un nivel pues de 8.5%, que insisto, es un nivel pues ya que empieza a ser restrictivo, que empieza a incidir en la actividad económica, mientras que la Reserva Federal está en un nivel aún muy bajo. Claramente tendrá que hacer algo más hacia adelante, pero nosotros no tenemos que responder uno a uno con lo que haga la FED, porque nosotros ya estamos adelante de ellos, digamos, por un lado. Por el otro, es que las presiones inflacionarias son diferentes. En Estados Unidos, en mi lectura, la razón por la que hay más inflación en Estados Unidos sí tiene que ver con presiones de demanda. Recordemos que la respuesta en Estados Unidos ante la pandemia fue de una expansión fiscal sin precedentes, dándole recursos a todo mundo, ¿no? Una expansión fiscal muy significativa que generó una demanda que no encontraba la oferta para satisfacerla y eso generó presiones en los precios en la economía norteamericana. Nosotros no tuvimos una respuesta de esa naturaleza. La respuesta fiscal, como se sabe, fue muy escasa, tímida, diferente a la que se hizo en los países avanzados, por las razones que sean idiosincráticas a nuestro país, pero fue una respuesta muy distinta y nosotros no tenemos presiones del lado de la demanda como ellos sí las tienen. Nosotros no tenemos las presiones salariales que ellos sí ya están teniendo. En el mercado laboral hay una evidencia muy clara de que el mercado hay mucha demanda de trabajo y mucha gente que se retiró del mercado laboral por la pandemia y entonces eso está presionando los salarios al alza en Estados Unidos, cosa que no está ocurriendo en México. Entonces, es diferente las circunstancias y en ese sentido no hay ninguna razón para que nuestra respuesta sea mecánica.
robótica de 1 a 1, que hay distintas condiciones y responderemos, creo yo, o deberíamos responder, en mi opinión, en forma diferente según sean las circunstancias. Difícilmente podría estar más de acuerdo contigo. Yo creo que ustedes son la Junta de Gobierno del Banco de México, no son la Junta de Gobierno del Banco Central de Puerto Rico o algo así con relación a los Estados Unidos. Exacto. O sea, por eso empecé diciendo, somos un banco central autónomo, no solo del gobierno federal, sino de otras instancias, y en ese sentido, pues deberíamos tomar nuestras decisiones con libertad, con responsabilidad, con análisis y tomando las decisiones que sean mejores para México, independientemente de lo que hagan otras instituciones, por muy poderosas que éstas sean, ¿no? Tienes razón. Gerardo, te agradezco como siempre que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, David, muchas gracias y un saludo nuevamente a todo tu auditorio. Hasta luego. Buenas noches.